No es un secreto a voces. En los últimos meses, los rumores de una supuesta invasión han explotado en todas partes. Y no es solo por los avistamientos ovni, que cada vez se multiplican más, sino también por algo mucho más inquietante, el descubrimiento del 3I Atlas, un cometa sospechoso que parece tener control sobre su propia trayectoria, como si alguien lo estuviera guiando. Pero escucha esto. La gota que derramó el vaso ocurrió en Astana, la capital de Kazajistán, donde cientos de habitantes grabaron al mismo tiempo un objeto imposible en el cielo. Diferentes ángulos, diferentes cámaras, un mismo fenómeno. Y créeme, lo que se vio allí no es de este mundo. Lo que vas a descubrir en este video no es la típica recopilación de luces extrañas. Es la clase de evidencia que cambia la conversación y te obliga a preguntarte si todo esto que parece ciencia ficción, en realidad ya empezó. El 9 de agosto, diversos habitantes de Astana, la capital de Kazajistán, reportaron un suceso que heló la sangre de más de uno. Durante la noche, una luz extraña y fuera de lugar comenzó a brillar en el cielo, atrayendo la atención de todos los que se encontraban al aire libre. No era una estrella, tampoco un avión. Su resplandor era diferente, casi artificial, y parecía desplazarse con una calma inquietante. Entre todo el material recopilado, hubo un clip que destacó por encima de los demás, el publicado por el usuario Yena, el cual se convirtió en el más popular y compartido de todos. En él se aprecia con mayor claridad el comportamiento de esa misteriosa luz, y es precisamente ese registro el que te mostraré a continuación. Como pudiste darte cuenta, este objeto es muy diferente a los ovnis que se han registrado en otras ocasiones. No se trata de una simple luz fugaz en el cielo ni de un punto luminoso confundido con un satélite. La impresión que transmite es la de ser algo colosal, una estructura inmensa que no tenía ningún problema en mostrarse a plena vista ante la población. Lo más inquietante es que no estamos hablando de un fenómeno que pudiera pasar desapercibido. Todo lo contrario, su tamaño y la intensidad de su brillo parecían desafiar la lógica, como si estuviera allí para ser visto, para dejar una huella imborrable en quienes lo observaron. Y no quedó solo en un registro. Otro perfil en redes sociales, dedicado a compartir clips sobre la ciudad de Astana, publicó un segundo video que ofrecía una perspectiva distinta del mismo objeto. Desde ese ángulo, quedó aún más claro que su tamaño era descomunal, tanto que logró ser avistado desde distintos puntos de la ciudad. Este detalle fue lo que terminó de encender la polémica, porque un objeto visible a tal escala en un lugar tan concurrido resulta prácticamente imposible de ignorar. Pero a partir de aquí comenzó lo verdaderamente interesante, y es que este avistamiento no fue un hecho aislado. No era la primera vez que la población de Astana presenciaba un objeto de estas características. De hecho, semanas antes, específicamente el 1 de mayo, algo idéntico apareció en los cielos de la ciudad durante la madrugada. En aquella ocasión, varios habitantes que se encontraban despiertos a esa hora fueron testigos de cómo una enorme luz, muy similar a la observada en agosto, se mantenía suspendida en lo alto, proyectando un resplandor frío que iluminaba parcialmente el horizonte. Al igual que ocurrió después, muchas personas lograron grabarlo con sus teléfonos, y pronto las redes sociales se inundaron de videos capturados desde diferentes ángulos. Esto permitió confirmar que no se trataba de una ilusión óptica ni de un fenómeno atmosférico pasajero. El objeto estaba allí, visible para cualquiera que alzara la vista. Lo más llamativo es que tanto en mayo como en agosto las descripciones coincidían casi de manera exacta. Un objeto colosal, estático, silencioso y con la misma forma enigmática que nadie pudo identificar con claridad.
De acuerdo con el testimonio de quienes lo presenciaron, el objeto permaneció completamente inerte en el cielo durante media hora. No emitía ningún sonido, no parecía moverse ni un solo centímetro. Era como si estuviera suspendido en el aire, desafiando cualquier explicación lógica. Y de pronto, sin previo aviso, desapareció. Ahora bien, quiero aclarar un detalle importante. Durante esas mismas fechas, aproximadamente entre el 5 y el 8 de mayo, varios usuarios reportaron la caída de un satélite ruso. Y claro, no tardaron en surgir quienes afirmaban que lo que se vio el 1 de mayo y lo que más tarde ocurrió el 9 de agosto podría tratarse de estos satélites derribados. Sin embargo, si analizamos con atención, las diferencias son demasiado claras como para ignorarlas. Los satélites, al caer, lo hacen en picada y suelen fragmentarse en múltiples piezas incandescentes que cruzan rápidamente el cielo. En cambio, lo que se registró en Astana no coincidía con este patrón. Esos objetos no descendían, permanecían flotando en un mismo punto, visibles por largos minutos, y según los testigos, siempre en un silencio absoluto. Además, en agosto no se reportó ninguna caída de satélites, lo cual descarta aún más esa hipótesis. Por lo tanto, si dejamos a un lado las explicaciones fáciles, lo que tenemos aquí es algo mucho más desconcertante. Objetos colosales que aparecen, se mantienen estáticos en el cielo y desaparecen como si nunca hubieran estado allí. Existe un punto que no hemos considerado y que de hecho le otorga mucho más misterio a esos avistamientos. Kazajistán, a diferencia de muchos otros lugares del planeta, es un territorio marcado por una larga y constante historia de fenómenos inexplicables. No hablamos de casos aislados, sino de una frecuencia inusual de avistamientos ovni, más alta que en la mayoría de las regiones del mundo. Un ejemplo claro se dio exactamente el mismo día en que ocurrió el avistamiento registrado por Yena en Astana, pero esta vez no fue en la capital, sino en Pavlodar, otra importante ciudad kazaja. Allí, cientos de personas reportaron haber visto un objeto luminoso atravesando lentamente el cielo nocturno. Algunos lo describieron como una esfera gigantesca envuelta en un resplandor azulado, mientras que otros afirmaron que tenía una forma alargada, como si se tratara de una nave colosal cubierta por una especie de neblina brillante. Lo más inquietante es que, al igual que en Astana, no hubo ruido alguno, ni explosiones, ni rastros de caída de satélites. Simplemente apareció, flotó durante varios minutos y luego desapareció. Este paralelismo entre dos ciudades distintas en la misma fecha con avistamientos de características casi idénticas es lo que ha llevado a muchos a preguntarse, ¿qué está pasando realmente en Kazajistán? ¿O qué me dices de este otro, grabado el 3 de febrero del 2024 en la ciudad de Almaty, la segunda más grande de Kazajistán y uno de los centros urbanos más importantes del país? Mucha gente encuentra un parecido inquietante entre ovnis captados en Almaty y los otros dos de Astana, y no se trata de una coincidencia cualquiera. La forma, el resplandor, la manera en que se mantienen flotando inmóviles en el cielo por largos minutos, todo encaja demasiado bien, como si fueran manifestaciones de un mismo fenómeno que se repite una y otra vez sobre las distintas ciudades de Kazajistán. La pregunta es inevitable: ¿qué está pasando realmente en el mundo? ¿Por qué, de pronto, en tan poco tiempo, los avistamientos de ovnis parecen haber aumentado como nunca antes en la historia reciente? Nadie tiene una respuesta clara, no existen explicaciones oficiales, y lo cierto es que en medio de tanta incertidumbre, lo último que deberíamos hacer es caer en el alarmismo descontrolado, pero tampoco sería inteligente mirar hacia otro lado. Estos eventos, grabados por cientos de testigos, nos obligan a mantenernos en alerta, a observar con ojos atentos el cielo todas las noches, porque quizá lo que hoy parece un destello lejano e inexplicable, mañana podría estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Soy Luis Ángel González y esto es Pandora Random. Me apoyas muchísimo con tu suscripción, con un like y sobre todo compartiendo este video, para que más personas conozcan lo que está ocurriendo en nuestros cielos. Recuerda, este misterio apenas comienza
y juntos seguiremos descubriendo lo que muchos prefieren mantener oculto. Nos vemos en el siguiente video.